Y Jesús, y nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio también, ahí también le vemos a él decir lo mismo. No sé, en una ocasión, pues, en una ocasión, hay dos ocasiones. Una ocasión me parece que es Santiago, cuando, por ejemplo, no sé si es cuando Jesús baja de Galilea, va a Jerusalén, no sé si me parece es Galilea, no sé si es Canaán, no sé dónde, cuando baja del norte, va a Jerusalén, pues tienen que pasar por una ciudad, no sé si los cananeos, y, y entonces pues esa ciudad no les da morada, no les deja pasar la noche allí. Y entonces pues Santiago, que debía ser de un temperamento de aupa, de una debía ser tremendo, ¿no? Y entonces dice a Jesús, dice, ¿quieres que mandemos que baje del cielo un rayo y mate a toda esta gente? Y entonces dice Jesucristo, no, 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 no mandéis que baje ningún rayo. Los hombres realmente son así, y vosotros mismos sois también así, vosotros, los que yo os he escogido, vosotros, estos que estáis conmigo ahora, estos 12 que estáis aquí, vosotros, no os enfadéis con ellos, porque vosotros sois lo mismo, vuestro corazón también es de piedra, y de hecho lo demuestran en muchas ocasiones. Y de hecho Pedro llora en muchas ocasiones justamente por eso, porque descubre que su corazón es una piedra, aunque de hecho Jesús le haya escogido, le haya llamado y le haya convertido en piedra, en la piedra donde Jesucristo ha edificado a su iglesia. Pero él le ofendió, él le negó 3 veces. Él le negó 3 veces. Y entonces Jesucristo que dijo, no, 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 no mandéis que ningún rayo baje. Y entonces en otra ocasión también, pues no sé, habla habla sobre algo y habla sobre las plantas o lo que sea, habla de cuando una persona, pues, cuando un agricultor como no me acuerdo ya cómo se dice, va a plantar, no la semilla, y entonces planta la semilla, una noche planta la semilla y luego resulta que al día siguiente pues hay mucha zarza, y ya sabemos que la zarza pues puede matar, ¿no? Puede matar o puede hacer dificultad el crecimiento de lo que se planta. Y entonces también, pues no sé, ahí hay alguien de los discípulos que también dice lo mismo, dice, ¿quieres que arranquemos la zarza? Y Jesucristo también dice lo mismo. No, 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 dejas que estas plantas crezcan, deja que estas plantas y estas zarzas crezcan juntas, que cuando llegue el momento yo las arrancaré. Cuando llegue el momento yo las arrancaré. Y otro, por ejemplo, ahora mismo que me viene a la mente es el ejemplo de San Pedro cuando están ya en la última, después de la última cena, Jesucristo se va a hacer la última oración allá en la montaña, y entonces cuando vienen los romanos y quieren coger a Jesucristo, pues San Pedro parece ser que todavía llevaba espada, fíjate tú. Todavía llevaba espada, ya era discípulo de Jesucristo, o no, quizá a lo mejor no era su espada, a lo mejor era la espada de algún romano, sí, posiblemente que sea así. Cogió la espada así de una manera repentina, de tal manera que el otro romano no se dio cuenta, y rápidamente le quitó la espada, y con esa espada del soldado romano cortó la oreja a otro soldado romano. Y entonces también sabemos perfectamente lo que hizo Jesucristo, ¿no? Cogió la oreja que había caído al suelo, se la pone otra vez y como si no hubiera ocurrido nada, ¿no? Hace el milagro de unir otra vez, unir de una manera perfecta esa oreja que había sido cortada y que había caído al suelo, unirla perfectamente otra vez a su lugar. Y luego le dice también a Pedro, Pedro, esa no es mi manera de actuar. Esa no es mi manera de actuar. Así que esta sea tu primera y tu última vez que utilizas una espada o cualquier otro tipo de espadas. Hay espadas que no son espadas, pero son espadas. Por ejemplo, cuando insultamos a alguien,
pues eso es una especie de espada. Cuando utilicemos las palabras, utilizamos nuestras palabras para, para herir a una persona, pues esas palabras son verdaderamente una espada. O cuando en nuestro interior pensamos mal de alguien, pues esa es otra espada. O sea que hay muchas clases de espada y Dios no quiere que utilicemos ninguna clase de espada. Ninguna clase de espada. Aunque con lo que pasó Jesucristo podía haber dicho, bueno, pues yo utilizo este método de la espada y entonces, bueno, pues a mí nadie me mata. Pero Jesucristo fue consecuente. Dijo, no, mi método, mi manera de actuar no es usando espadas. Por consiguiente, esa decisión, esa manera de actuar, le lleva a nivel radical esa manera de actuar. Si la llevamos a un punto radical, pues pasa lo que pasa, que si no matas, te matan. Y entonces Jesucristo claramente utilizó su método hasta el extremo. No espadas. Por consiguiente, si quieren matarme, que me maten. Pero yo ciertamente no mataré a nadie. No solamente no mataré a nadie, ni siquiera heriré a nadie. Ni siquiera insultaré a nadie. Ni siquiera pensaré pensaré mal de nadie. Ni siquiera desearé el más mínimo mal a nadie. Esa es el no uso de espada. Las consecuencias del no uso de espada. Mete tu espada, Pedro, mete tu espada en la vaina. Esas son las consecuencias de eso. Mete tu espada en la vaina y nunca más la uses. Bueno, no sé, creo que me he ido demasiado lejos. Tenemos que volver a recordar lo que estamos hablando. Estábamos hablando de por qué el hombre se empeña, en no dejar entrar a Dios en su corazón o de echarle de su corazón. Por qué el hombre se empeña a negarle de palabra, de pensamiento, de obra, de omisión. Hay muchas maneras de negar a Dios. De pensamiento, palabra, obra y omisión. De pensamiento, palabra, obra u omisión. ¿Por qué? Entonces ya decíamos que ayer puse 2 razones, entonces ahora quería hablar de otras razones, y otra razón era que somos muy perezosos, y esa pereza también interviene en nuestras relaciones con Dios. Y hablábamos de nuestros deberes. Tenemos unos deberes para con Dios. Dios nos hace sus hijos, pero también los hijos tienen unos deberes para con los padres. Y entonces nuestra pereza hace que descuidemos parcialmente o incluso totalmente nuestros deberes. O sea que el problema de la pereza. Y bueno, yo decía, hablando de eso, pues decía de que puso unos ejemplos. Y el problema de la pereza tiene relación con qué? Tiene relación pues que cuando amamos a una persona, cuando realmente amamos a una persona, pues nosotros parece ser que con esa persona, en nuestras relaciones con esa persona parece que no hay pereza. O sea, todo lo que esa persona quiera, si realmente amamos a una persona con todo nuestro corazón, entonces todo lo que esa persona quiera,
pues nosotros rápidamente nos apresuramos a dárselo, a buscárselo, aunque tengamos que andar muchísimo, aunque tengamos que hacer muchos sacrificios. Entonces, el problema de la pereza también tiene relación con el problema del amor. Donde hay verdadero amor, pues parece ser como que no hay pereza. Donde no hay amor, todo es pereza. Todo es pereza. Donde no hay amor, todo es pereza. Todo es pereza. Cualquier cosa. No hay tiempo. No, estoy muy ocupado. Esto es muy difícil. Yo no puedo hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando realmente hay alguien que realmente nos hace tilín, tilín al corazón, cuando una persona realmente nos ha comido el coco, pues realmente tenemos tiempo, para ella tenemos tiempo para todo, para todo, para todo. Entonces, conviene tener en cuenta el problema de la pereza. Cuando, por ejemplo, tenemos pereza y esta pereza influye en nuestras obligaciones espirituales para con Dios, entonces, ¿qué quiere? En el fondo, ¿cuál es la conclusión? ¿Por qué tengo esta pereza? ¿Por qué tengo pereza de ir a la iglesia, de ir a misa? ¿Por qué tengo pereza ¿por qué tengo pereza de ir a misa? ¿Por qué tengo pereza de ir a confesarme? ¿Por qué tengo pereza de rezar? Etcétera, etcétera. En el fondo, pues creo que hay que descubrir que es que el problema está en que hemos perdido el amor a Dios. En que hemos quizá echado o no hemos dejado entrar nunca a Dios, o hemos echado a Dios. Entonces no hay una relación afectiva, no hay una relación amorosa con Él. Y entonces pues viene la pereza, y pues no voy a misa, pues no, hoy no voy a misa, pues hoy tampoco me confieso, pues hoy tampoco rezo. En el fondo lo que está pasando ahí es que hay falta de amor a Dios. Hay falta de amor a Dios. Otra razón es el pecado original, que también lo mencioné ayer, pero que no comenté mucho. Pero hoy quiero utilizar un poco de tiempo en esto del pecado original, ¿no? Entonces, en nuestras vidas, ayer decía que algunas personas, para explicar el problema del bien y del mal, pues, creaban una teoría de dos seres eternos, que uno es bueno y otro es mala, que uno es bueno y otro es malo, y entonces el ser eterno malo pues crea almas malas y las pone en los hombres, y el ser eterno bueno pues crea también almas y las pone en los hombres, y entonces de ahí viene que unos hombres sean buenos y otros sean malos, ¿no? Que unos hombres quieran hacer el bien y que otros quieran hacer el mal. Y entonces ayer dije que eso no es así, que solamente existe Dios, que es bueno y que nos ha creado, y que el cuerpo del hombre es bueno y que el alma del cuerpo del alma es bueno, pero que luego viene la soberbia, el orgullo, el amor propio y lo estropea todo, ¿no? Entonces hablábamos del pecado original, y ayer en el pecado original pues hablaba de que bueno, pues por el pecado original el cuerpo, el alma se separa del cuerpo, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí quiero decir del pecado original. ¿Por qué? Porque también San Pablo lo dijo claramente. ¿Por qué se dio cuenta de esto, no? ¿Por qué hago lo que no quiero? ¿Y por qué quiero lo que no hago? ¿O por qué no hago lo que quiero? Quiero lo que no hago y no hago lo que quiero. Y entonces él decía eso, que él sentía en sus miembros, que él sentía en su cuerpo y quizá en lo más profundo de su alma, sentía como dos leyes que se oponían una a otra. Una ley que le decía: esto es blanco o vete por aquí, y otra ley que le decía: no, esto no es blanco, esto es negro y no vayas por allí, sino
no vayas por aquí, no vayas por allí, sino ven por aquí. Entonces, ¿por qué el hombre, todos los hombres podemos experimentar como esas dos leyes, como esas dos fuerzas? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esa dualidad contradictoria? Dualidad porque son dos y contradictoria porque cada una tira para un lado. Si una tira para adelante, la otra tira para atrás. Si una tira para la derecha, la otra tira para la izquierda. Si la otra tira para arriba, una tira para arriba, la otra tira para abajo. Si la una dice que es blanco, la otra dice que es negro. Si la una dice esto es lo bueno, la otra dice esto es lo malo. ¿De dónde viene eso? Esto todo hombre lo puede experimentar en sus propios miembros. ¿De dónde viene esta dualidad contradictoria? Pues esa dualidad contradictoria no viene ni más ni menos que del pecado original. Todos procedemos del primer hombre y de la primera mujer creados por Dios, Adán y Eva. Y entonces ellos nos transmiten por generación ese pecado original y con el pecado original sus consecuencias. Sabemos que por el bautismo el pecado original es borrado, desaparece totalmente. Pero también sabemos, nos lo dice la Iglesia, que aunque por el bautismo desaparece el pecado original, sin embargo no desaparecen las consecuencias de ese pecado original. Y entonces de ahí viene que el hombre tenga lo que un término clásico, no me acuerdo, yo nunca he estudiado latín, por consiguiente yo no, nada, pero algo así como fomines peccati, o sea, de ahí viene que el hombre en lo más profundo de su corazón sienta como una especie de hambre, sed del pecado, hambre, sed del pecado. De ahí viene. Entonces quiero decir que tenemos que tener en cuenta este problema del pecado original que afecta a todos los hombres y también nos afecta en nuestras relaciones en nuestras relaciones con los hombres y sobre todo en nuestras relaciones con Dios. Al hablar del pecado original, pues hay que recordar, hay que recordar, no se puede olvidar el papel de Satanás, el papel del demonio. Lógicamente, si una persona dice que Dios no existe, pues lógicamente va a negar la existencia de Satanás. Porque si negamos a un ser bueno, si negamos la existencia de un ser bueno, pues con mucha más razón vamos a negar la existencia de un ser malo. Yo creo que está claro, ¿no? Pero bueno, aunque pueda haber gente, no importa cuánta gente, aunque pueda haber gente que niegue a Dios, la existencia de Dios, y aunque haya gente que también niegue la existencia de Satanás, la existencia del diablo, pues en realidad Dios existe y en realidad Satanás también existe y los demonios también existen. En primer lugar vamos a decir una cosa, vamos a ver, bueno, Satanás, los demonios, ¿qué son esa gente? ¿Quién son esos seres? ¿Quién son esos seres? Bueno, pues porque también quizá a lo mejor alguna persona puede tener
hacer su teoría, y yo qué sé lo que puede decir que son quién es Satanás o quién son los demonios, ¿no? Pues una manera de pensar un poco rara. La realidad es que Satanás con todos los demonios pues no son ni más ni menos que ángeles creados por Dios. Y como ya hemos dicho, todo Dios es todo Dios es bueno, y todo lo que crea es bueno. Por consiguiente, Satanás con todos los ángeles, con todos los demonios, todos son ángeles y han salido de la mano de Dios, han sido creados de la mano de Dios buenos, ontológicamente buenos, ontológicamente buenos. Pero el problema está en que también a ellos Dios les dio la libertad. Y el problema es que algunos, y ahí está el gran misterio de esa cabezonería, de esa resistencia, ahí está el gran misterio. Está el gran misterio. El misterio pero si tú te niegas a obedecer a Dios, tú te vas a condenar. Tú te vas a condenar. Primero te vas a condenar ¿a qué? Te vas a condenar a no ver nunca más a Dios. El que ve a Dios automáticamente goza de su paz, goza de su amor, goza de su alegría. El que no ve a Dios no solamente no puede gozar de su paz, de su amor, de su alegría, sino que todo al contrario, empieza a experimentar la más profunda soledad, la más profunda angustia, la más profunda desesperación, el más terrible dolor y todo lo que queráis, y todo lo que queramos decir, seguir diciendo. Entonces, ¿cómo es posible que una persona se niegue a obedecer a Dios? Cuando la consecuencia es así, pues es un misterio. Es un misterio. Bueno, pues lo entendamos o no lo entendamos, eso es un misterio y la realidad es esa. Dios creó a todos los ángeles, les creó a todos buenos, pero hubo unos que abusaron de su felicidad, de la libertad que Dios les dio para decir no a Dios. Y entonces el no a Dios de los ángeles, automáticamente de ahí vino una automática condenación. A los hombres Dios nos da muchas posibilidades, muchas posibilidades, porque somos un compuesto de alma y cuerpo. Y por consiguiente, porque como tenemos ese cuerpo, pues ese cuerpo nos impide a ver las cosas con mucha claridad. Ese no es el problema de los ángeles, que no tienen cuerpo, que son seres simples. Y entonces las decisiones del ángel es de una vez para siempre. Lo que diga un ángel ahora es una decisión eterna. Los hombres, por ser constituidos de cuerpo y alma, pues entonces, como no vemos las cosas con mucha claridad, pues entonces nos equivocamos muchas veces de una manera, ¿cómo se dice eso?, inculpable. Y entonces, por esa razón, pues Dios nos da muchas oportunidades. Pero los ángeles lo ven todo claro. Entonces podemos decir, pues si lo ven todo claro, es mucho más misterioso el problema. Si lo ven todo claro, ¿por qué? Pues mira, pues porque esto es un misterio, ¿sabes? Es un misterio, y entonces, pues no sé, hay el misterio, hay un misterio ahí, y entonces, pues el misterio es que, la conclusión del misterio es que, de hecho, unos ángeles que tienen por cabeza al que llamamos Satanás, ¿no? Satanás, que es como si fuera el más inteligente de los ángeles, el más listo, el más agudo, pues justamente el más agudo, el más listo fue el primero que dijo no a Dios, y automáticamente la conclusión fue una condenación eterna. Entonces,
Entonces, hemos dicho lo del pecado, que otra razón es el problema del pecado original. Porque por el pecado original sentimos ese hambre, esa sed de pecado. Entonces, ¿de dónde viene esa sed? ¿De dónde viene de dónde viene eso? Eso viene del pecado original. ¿Y el pecado, cuál es la historia del pecado original? Pues la historia del pecado original, pues dice Jesucristo, dice Jesús en el Evangelio, que el reino de los cielos es de los niños, y que para entrar en el reino de los cielos hay que hacerse como un niño. Hay que hacerse como un niño. Lógicamente, cuando se habla de eso, cuando Jesús dice que hay que hacerse como un niño, no es asemejarse a todo de los niños, sino asemejarse a la parte positiva, buena de los niños, ¿no? Bueno, los niños pues no entienden muchas cosas, no en ese sentido, no en ese sentido, en el sentido de que los niños no tienen esa malicia, no tienen ese deseo de independencia, de independizarse de los padres, ¿no? A ningún niño se le pasa por la mente hacerse independiente de los padres, porque ven que los padres, si se alejan de los padres, pierden la seguridad, yo qué sé, les pueden raptar, les pueden matar. O sea, alejarse para un niño, alejarse de los padres, no dar la mano a los padres significa muerte. Por consiguiente, jamás un niño pensará en independizarse de los padres, ¿no? Entonces, en ese sentido, Jesús nos dice que tenemos que ser como niños. En ese sentido de no desear jamás independizarnos de Dios, porque Dios es nuestro Padre, porque de Dios hemos recibido la vida. Y por Dios nuestra vida continúa existiendo. Bueno, vamos a ver, hablo de todo un poco y me marcho bastante lejos. Entonces vamos a ver si me ordeno, a ver si vuelvo al sitio. Vamos a ver. Entonces, pues eso, estamos hablando del pecado original. Estamos hablando de por qué nos apartamos de Dios. Somos finitos. La soberbia, el orgullo, el amor propio. ¿Qué más? Somos perezosos. La pereza con el amor tiene relación. El pecado original, San Pablo, dos voces, dos leyes, dos fuerzas internas, una dualidad contradictoria. ¿De dónde viene eso? Ese hambre, esa sed del pecado, ¿de dónde viene? Del pecado original. ¿Cuál es la historia del pecado original? Pues la historia del pecado original decía que hay que ser como niños. ¿Por qué? Porque Dios nos cuenta esa historia del primer libro del Génesis, ¿no? Cuando nos habla de la historia de cómo Dios crea al primer hombre de barro y cómo Dios crea de la costilla de Adán, crea a Eva, cómo Dios les pone como una especie de jardín, ¿no? Grandísimo, donde en el centro hay dos árboles. Entonces uno de los árboles es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces Dios les dice que pueden comer de un árbol, pero no pueden comer de otro. No pueden comer del árbol de la ciencia de la ciencia del bien y del mal. Y les dice, no solamente les dice que no pueden comer de ese árbol, les dice la razón de no comer de ese árbol. Porque si coméis de ese árbol, automáticamente moriréis. Automáticamente moriréis. Y entonces aparece en esa historia la figura, digamos entre comillas, la figura principal. La figura principal en todo no es Satanás, no es ningún diablo. La figura principal en todo es Dios. Es Dios, es Jesucristo. Pero
Algunas veces parece ser que la figura principal es Satanás. Y entonces aquí en esta historia del pecado original aparece la figura de Satanás. Y entonces Satanás, utilizando sus mentiras, porque como dice la Escritura, Satanás es el padre de la mentira. Todo lo que dice Satanás, todo es mentira. Lógicamente, como es muy astuto, como es muy agudo, como es muy listo, pero tan listo que se pasó. Si fuera realmente listo, si fuera realmente agudo, pues no hubiera dicho no a Dios. Pero bueno, pongamos la agudeza, porque entonces si el demonio viene con una mentira pura, pues hombre, nosotros los hombres somos finitos y no vemos muchas cosas claras, pero si el demonio viene con una mentira pura, es tan clara la mentira, que dice, hombre, yo no soy listo, pero tampoco soy imbécil, tampoco soy tonto. ¿Ah? O sea, hombre, si quieres engañarme, engáñame de una manera astuta. O sea, ¿cómo me vas a engañar de esta manera? Si de esa manera no engañas ni a un niño. Entonces, claro, lógicamente el demonio, como sabe que nosotros los hombres somos inteligentes, y como sabe que Dios nos ama, y como sabe que Dios nos ama, y que Dios nos ayuda, que Dios nos da su luz, Dios nos da su gracia, pues lógicamente el demonio tiene que ser listo, tiene que ser, pues eso, tiene que ser listo, y entonces pues utiliza su agudeza, y entonces una de las maneras de utilizar la agudeza es vestir al mal, con el bien. Y entonces cuando vistes el mal con el bien, pues entonces lo que vemos, lo que primero vemos es el bien. Pero es que resulta que el bien es el abrigo. Resulta que el bien, pues es la camisa, son los pantalones, son los guantes, son los zapatos, es el sombrero. Pero el problema está en que si quitamos el sombrero, los zapatos y todo eso, resulta que nos encontramos con el mismo demonio. Y entonces, pues eso, Satanás, para engañarnos, pues utiliza muchas verdades. Pero cuando el Satanás utiliza una verdad, es un uso estratégico, para engañarnos. Porque ya he dicho, si utiliza la mentira pura, pues entonces nos damos cuenta. Entonces, bueno, pues el Satanás, utilizando su estrategia, pues llegó a engañar al hombre. Y entonces, pues, el hombre hizo lo que Dios le había prohibido. Cada vez que escuchemos que Dios prohíbe algo, cada vez que escuchemos que Dios prohíbe algo, cada vez que escuchemos que Dios no quiere, cuando escuchamos que Dios prohíbe al hombre algo, cuando escuchamos que Dios no quiere que el hombre haga esto o aquello, tenemos que recordar que Dios no es como nosotros los hombres, que Dios es amor, es el bien en sí mismo, es el amor en sí mismo, es la verdad en sí mismo. Recordemos lo que acabo de decir, que los hombres decimos, ¿por qué haces esto? Porque me da la gana. Eso no se da en Dios. Entonces, cada vez que escuchemos Adán y Eva desobedecieron a Dios, obedecieron a Satanás y no escucharon la prohibición de Dios. Y entonces automáticamente el pecado, la muerte entró en sus corazones. Y entonces a partir de ahí empiezan todos los problemas del hombre.
Y a partir de ahí empiezan todos los problemas de la humanidad. ¿Por qué el hombre enferma? ¿Por qué el hombre sufre? Etcétera, etcétera. ¿Por qué el hombre enferma? ¿Por qué el hombre sufre? ¿Por qué el hombre muere? Pues es por el pecado original. Porque Dios había dicho a nuestros primeros padres, Adán y Eva, yo no quiero que vosotros comáis de este árbol. Pero recordar, mi querer no es porque me da la gana, sino porque si coméis de este árbol moriréis. Y no solamente vosotros, sino todos vuestros hijos, desde hoy hasta el último día del universo. Todos van a sufrir por vosotros, por este pecado. Entonces, cuando hablamos porque nosotros los hombres nos empeñamos en no dejar entrar a Dios, en echarle, etcétera, etcétera, tampoco podemos olvidar el pecado original, tampoco podemos olvidar la existencia de Satanás que sigue actuando, al lado de cada uno de los hombres. También Dios está a nuestro lado, también Dios está al lado de cada uno de los hombres. Pero también Satanás también está o quiere estar al lado de cada uno de los hombres, para ver si puede engañarnos. Porque como él ya no puede, el castigo es un castigo eterno, ya no puede. Él ya no puede, no solamente no puede, ni siquiera quiere. Entonces, como él ni puede, ni quiere ver a Dios, pues entonces tampoco quiere envidia satánica. Si yo no puedo, que nadie pueda. Si yo no quiero, que nadie quiera. Bueno, pues si tú quieres condenarte, condénate tú. Pero tú eres tú y yo soy yo. No, yo no quiero salvarme, pero yo tampoco quiero que te salves. Yo no puedo ni quiero ver a Dios, luego yo tampoco quiero que tú puedas ver a Dios. Ni que puedas ni que quieras ver a Dios. Yo tengo que sufrir por mi pecado toda la eternidad, pues yo también quiero que tú sufras por toda la eternidad. Porque yo no puedo aceptar que una persona a mi lado esté gozando del amor de Dios y yo sufriendo aquí como un desgraciado. Pero en realidad estás sufriendo como un desgraciado porque tomaste esta decisión libremente. Así que no te quejes. La has tomado tú libremente. Dios te hizo libre y tomaste esta decisión. Entonces, a la hora de preguntar por qué los hombres somos así, por qué no dejamos entrar a Dios, por qué le echamos, etcétera, etcétera, también tenemos que recordar esta otra razón, y es el pecado original, que se perdona, que se borra con el bautismo. Y que se soluciona, luego después del bautismo se soluciona con la ayuda constante que Dios nos da a través de la misa, a través de la confesión, a través de la oración, ¿no? O sea, Dios nos da poco a poco, ¿no? Poco a poco. Una persona no va a comer, o sea, si yo voy a durar un año, no puedo comerme hoy toda la comida de un año. Hoy tengo que comer la comida de hoy, mañana la de mañana. Entonces Dios nos da, necesitamos un montón de gracias, pero necesitamos un montón de gracias, pero ese montón de gracias, por ejemplo, vamos a poner 1000 gracias. Bueno, pero tú necesitas 1000 gracias desde hoy hasta el día que el Señor te llame. Estas son las gracias totales que tú vas a necesitar en tu vida, pero esas gracias no son las que tú necesitas hoy, en este momento. Entonces Dios nos va dando poco a poco lo que necesitamos cada día. Jesucristo nos lo dijo claramente, no os preocupéis por el día del mañana.
Cada día tiene su problema, cada día tú tienes su dolor de cabeza. ¿Para qué vas a pensar el día de mañana? Pues si tú no puedes soportar prácticamente el dolor de cabeza de hoy, ¿por qué vas a plantearte problemas de mañana para aumentar tu dolor de cabeza? Entonces cada día tiene su día, ¿no? Entonces Dios nos va dando. O sea, Dios nos perdona el pecado original, nos perdona todos los pecados, sigue existiendo en nosotros las consecuencias del pecado original. Entonces, para nosotros lograr combatir victoriosamente esas consecuencias del pecado original, necesitamos una ayuda continua diaria de Dios. Y esa ayuda continua diaria de Dios, nosotros la recibimos poco a poco, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, a través de los sacramentos, a través de la misa, a través de la confesión, a través de la oración. ¿Ah? Ok, pues esa es otra de las razones. Bueno, yo no sé, pero vamos a ver. Pues aquí aparece una hora. Aquí aparece que lo que he grabado ya es una hora y 10 minutos. Voy a hacer una pausa aquí, voy a respirar un poco.